La fe, esa palabra que escuchamos en sermones, que leemos en las Escrituras, que repetimos en momentos de angustia, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar qué significa realmente tener fe según la Biblia? No se trata solo de una emoción pasajera ni de una declaración vacía. La fe bíblica va mucho más allá, es una convicción profunda, una certeza absoluta, una confianza que desafía la lógica humana. Hoy en Refugio Espiritual exploraremos qué es realmente la fe desde la perspectiva bíblica. Veremos cómo grandes hombres y mujeres de Dios vivieron por fe, cómo sus decisiones fueron guiadas por esa confianza inquebrantable, y cómo puedes aplicar esos principios en tu vida diaria. Bienvenidos a Refugio Espiritual, un espacio donde exploramos las verdades eternas de la palabra de Dios, buscamos fortaleza para el alma y encontramos sabiduría para cada día. Hoy te invito a descubrir junto a mí el verdadero significado de la fe. Imagina a Abraham, un hombre común en medio de su tierra natal, rodeado de su familia, sus posesiones y sus costumbres. Pero un día, una voz lo llama, una voz que no se ve, que no se toca, pero que habla con autoridad. Dios le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré. Abraham no pregunta detalles, no exige un mapa, no solicita garantías. Solo obedece. ¿Pero qué es lo que realmente mueve a Abraham? ¿Es solo una emoción? No, es algo mucho más profundo. Es fe, la fe que lo impulsa a dejar atrás todo lo que conoce para seguir una promesa invisible. La Biblia describe la fe de Abraham como una certeza de lo que se espera y una convicción de lo que no se ve. Pero, ¿y nosotros? ¿Nuestra fe se parece a la de Abraham? ¿O solo creemos mientras todo está bajo nuestro control? Hoy, quiero preguntarte, ¿tu fe es solo una palabra que mencionas en tus oraciones o es una realidad que guía cada una de tus decisiones? ¿Te atreves a confiar en Dios incluso cuando no entiendes su plan? Reflexiona por un momento. La fe no es una opción para el cristiano, es el fundamento. La palabra de Dios nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. No es algo opcional, es vital. Pero, ¿cómo desarrollar una fe auténtica? ¿Cómo cultivar esa confianza inquebrantable que tuvo Abraham? La respuesta no está en tener todas las respuestas, sino en conocer a aquel que las tiene. En lugar de buscar garantías, busca a Dios. En lugar de aferrarte a tus propias soluciones, aférrate a sus promesas. La fe no es cerrar los ojos a la realidad, es abrirlos a la verdad de que Dios es fiel, incluso cuando no ves cómo. Hoy, pregúntate, ¿mi fe me impulsa a obedecer a Dios incluso cuando no entiendo? ¿Me lleva a dejar mi zona de confort para seguir su voluntad? La fe auténtica siempre va acompañada de obediencia, porque no se trata solo de creer, sino de vivir conforme a esa creencia. Imagínate a Moisés, un hombre que había crecido en el lujo del palacio de Egipto, educado como príncipe, acostumbrado a las riquezas y al poder. Pero un día, todo cambia. Moisés se encuentra huyendo al desierto, convirtiéndose en un pastor lejos de la grandeza. Y cuando parece que su vida está destinada a la rutina y al anonimato, Dios lo llama desde una zarza ardiente. Moisés, Moisés, se escucha la voz. Y Moisés, con temor y asombro, responde: heme aquí. Dios le da una misión imposible: regresar a Egipto, enfrentarse al faraón y liberar a su pueblo. Moisés duda, teme, pone excusas. ¿Quién soy yo para ir al faraón? No soy elocuente, pero Dios le responde: yo estaré contigo. Esa es la clave, no era sobre la capacidad de Moisés, sino sobre la presencia de Dios. ¿Qué significa tener fe según la Biblia? En el caso de Moisés, la fe fue obedecer a pesar de sus inseguridades. No era un superhombre, era un hombre lleno de miedos y limitaciones. Sin embargo, su fe no se basaba en su capacidad, sino en la promesa de que Dios estaría con él. Moisés no tenía un plan detallado, no sabía cómo convencería al faraón, no sabía cómo cruzaría el Mar Rojo. Pero cada paso que dio fue un paso de fe. ¿Y tú, alguna vez has sentido que Dios te pide algo que parece imposible? ¿Alguna vez has sentido que no tienes las habilidades, las palabras o la fuerza para cumplir su voluntad? Moisés nos enseña que la fe no es la ausencia de temor, sino la decisión de confiar en Dios a pesar del temor. Es caminar hacia lo desconocido, sabiendo que no estás solo. Es mirar tus debilidades y aún así avanzar porque sabes que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Quizás hoy enfrentas desafíos que parecen imposibles. Tal vez sientes que no tienes lo que se necesita para cumplir tu propósito. Pero escucha bien, la fe no es confiar en ti mismo, es confiar en aquel que te llamó. La fe verdadera no depende de tus habilidades, sino de la fidelidad de Dios.
No se trata de cuán fuerte seas, sino de cuán fuerte es aquel que va contigo. Moisés cruzó el Mar Rojo porque Dios abrió el camino. Y ese mismo Dios que abrió el mar para Moisés sigue siendo el mismo hoy. Entonces, ¿en qué áreas de tu vida necesitas dejar de mirar tus debilidades y empezar a confiar en el poder de Dios? ¿Qué desafío tienes hoy que parece imposible? La fe no es tener todas las respuestas, es seguir a Dios sabiendo que Él las tiene. Dios no está buscando personas perfectas, está buscando personas que confíen en Él. Personas que, como Moisés, se atrevan a dar un paso al frente, incluso cuando tiemblan, porque saben que no caminan solos. Imagina a Josué, un líder joven que de repente se encuentra frente a una responsabilidad abrumadora: guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Moisés, el líder legendario, ha muerto. Los recuerdos de la grandeza de Moisés están frescos en la mente del pueblo. Y ahora, Josué debe asumir el mando. El peso de la expectativa es enorme, el miedo es real. Pero Dios le da una instrucción clara: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. La fe de Josué no se construyó en los aplausos ni en la ausencia de desafíos, sino en la obediencia a la voz de Dios, incluso cuando la misión parecía imposible. Jericó, una ciudad fortificada, se alzaba como una muralla imposible de atravesar. Y Dios le da a Josué una estrategia que desafía toda lógica militar: marchar alrededor de la ciudad en silencio por 6 días, y el séptimo día, rodearla 7 veces y gritar. No hay catapultas, no hay arietes, solo la obediencia basada en la fe. Piénsalo, ¿qué hubieras hecho tú en lugar de Josué? ¿Te habrías sentido ridículo caminando en silencio alrededor de una ciudad mientras tus enemigos observaban desde las murallas? ¿Habrías pensado que era una pérdida de tiempo? La fe de Josué fue confiar en que Dios tenía un plan, aunque no parecía lógico. Él entendió que la victoria no estaba en sus fuerzas, sino en la obediencia a Dios. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que Dios te pide algo que no entiendes? ¿Te ha pedido que perdones a alguien que te ha herido profundamente? ¿Te ha pedido que dejes atrás un mal hábito? ¿Te ha llamado a servir cuando te sentías incapaz? La fe no siempre tendrá sentido para la lógica humana, pero siempre tiene propósito en los planes de Dios. La muralla de Jericó cayó no porque el pueblo de Israel tenía grandes ejércitos, sino porque tenían una fe grande. La fe que no depende de entender cada paso, sino de confiar en cada palabra de Dios. Esa es la fe que conquista murallas, que derriba obstáculos, que transforma vidas. Hoy, pregúntate, ¿cuáles son tus murallas de Jericó? ¿Qué situaciones parecen imposibles de superar en tu vida? ¿Problemas financieros? ¿Relaciones rotas? ¿Miedos internos? ¿Te atreves a caminar en obediencia, aun cuando no entiendes el plan de Dios? Recuerda, la fe verdadera es caminar incluso cuando no ves el camino, es obedecer incluso cuando no entiendes. Y así como Josué vio caer las murallas de Jericó, tú también verás caer los obstáculos que te rodean, si decides confiar y obedecer a Dios. La fe no es una emoción, es una decisión. No es simplemente decir, creo, es vivir como alguien que cree. Hoy, Dios te llama a ser valiente, a confiar en Él y a marchar en fe, porque las murallas que parecen imposibles solo son una oportunidad para que Él muestre su poder. Ahora cierra tus ojos e imagina a Pedro, un pescador de oficio, rudo, impulsivo, acostumbrado a las aguas del mar de Galilea. Para él, la pesca no es solo una actividad, es su vida, su sustento. Pero un día, en medio de una noche frustrante donde no ha atrapado nada, aparece Jesús y le dice algo que desafía toda lógica de un pescador experimentado: lanza la red al otro lado. Pedro podría haberse reído, podría haber ignorado la orden, podría haber dicho, soy pescador, sé que no hay peces aquí. Pero en lugar de eso, dice una frase que revela el poder de la fe: en tu palabra echaré la red. Y lo que sucede después es milagroso. La red se llena de tal manera que empieza a romperse. Pedro no solo ve una pesca abundante, ve la manifestación del poder de Dios. Pero la historia no termina ahí. Asombrado y consciente de su propia condición, Pedro se arrodilla ante Jesús y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero Jesús, en lugar de rechazarlo, lo llama a un propósito aún mayor: desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué significa tener fe según la Biblia? La fe no es solo creer que Dios puede hacer milagros, es estar dispuesto a obedecer su voz, incluso cuando parece irracional. Pedro pudo haber confiado en su experiencia de pescador, pero decidió confiar en la palabra de Jesús.
Y esa fe transformó su vida para siempre. Ahora, detente un momento y piensa. ¿Cuántas veces has dudado porque confías más en tu experiencia que en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces has decidido no obedecer porque tu lógica te decía que no tenía sentido? ¿Qué áreas de tu vida necesitas soltar y decir como Pedro? En tu palabra echaré la red. La fe verdadera no siempre tiene sentido para nuestra mente, pero siempre tiene propósito en el plan de Dios. Pedro pasó de ser un pescador común a ser un líder, un hombre que caminó sobre las aguas, que fue testigo de milagros, que proclamó el Evangelio con valentía. Todo porque un día decidió creer en la palabra de Jesús. ¿Qué pasaría si tú decidieras hoy vivir una fe como la de Pedro? ¿Qué milagros verías? ¿Qué transformación experimentarías? La fe no se trata de entender, se trata de confiar. No se trata de tener todas las respuestas, sino de seguir a aquel que las tiene. No se trata de ser perfecto, sino de estar dispuesto a obedecer. Jesús aún está llamando a personas como Pedro, personas que a pesar de sus fallas, están dispuestas a obedecer su voz. ¿Te atreves a decir hoy, Señor, en tu palabra echaré la red? Porque la fe comienza en el momento en que decides confiar más en la palabra de Dios que en tus propios razonamientos. Imagina a los amigos del paralítico en Cafarnaúm. Un grupo de hombres que escucharon que Jesús estaba en una casa, enseñando, y decidieron llevar a su amigo paralítico hasta él. Pero al llegar, la multitud era tan grande que no podían entrar. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Tal vez te habrías rendido, pensando que era imposible. Pero estos hombres hicieron algo radical. Subieron al techo de la casa, abrieron un agujero y bajaron a su amigo justo frente a Jesús. Detente y piensa en esto. ¿Qué los llevó a hacer algo tan audaz, tan extraño, incluso tan atrevido? La respuesta es simple: fe. Pero no cualquier fe, sino una fe que se traduce en acción, una fe que no se detiene ante los obstáculos, una fe que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para acercarse a Jesús. Jesús, al ver lo que hicieron, no solo sanó al paralítico, sino que les dijo algo impactante. Viendo la fe de ellos, dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Te das cuenta? No solo el paralítico fue sanado físicamente, sino que recibió algo mucho más valioso: el perdón de sus pecados. Y todo comenzó con la fe de sus amigos. ¿Alguna vez has pensado que tu fe puede ser el puente para que otros se acerquen a Dios? Estos hombres no dejaron que la multitud, las dificultades ni las críticas los detuvieran. Ellos sabían que solo necesitaban llevar a su amigo a Jesús, y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario. Hoy quiero que te preguntes, ¿tu fe es una fe pasiva o es una fe activa? ¿Es una fe que se rinde fácilmente ante los obstáculos? ¿O es una fe que busca soluciones, que persiste, que no se da por vencida? La fe auténtica no solo es creer en Jesús, es llevar a otros hacia Él. No solo es recibir milagros, es ser un canal para que otros los reciban. Tal vez tienes personas en tu vida que necesitan desesperadamente la intervención de Dios. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar para acercarlos a Jesús? La fe de estos amigos cambió la vida de aquel hombre. No fue una fe egoísta, fue una fe que se convirtió en una bendición para otros. Tal vez tú también estás llamado a ser ese amigo, a ser esa persona que no se rinde, que persiste, que encuentra una manera. Porque cuando tienes una fe verdadera, no solo cambias tu vida, sino que puedes cambiar la vida de aquellos que te rodean. ¿Qué obstáculos tienes hoy para acercarte a Jesús? ¿Es el temor? ¿Es el orgullo? ¿Es la falta de tiempo? ¿Es la indiferencia? No permitas que nada te impida llegar a Él. No permitas que nada te impida llevar a otros hacia Él. Porque la fe que persiste es la fe que recibe respuestas. La fe que no se rinde es la fe que ve milagros. La fe que actúa es la fe que transforma. Entonces, ¿estás dispuesto a ser como esos amigos del paralítico? ¿Estás dispuesto a abrir un techo, a romper barreras, a persistir hasta que veas la mano de Dios moverse? Porque la fe que agrada a Dios no es solo una fe que habla, es una fe que se mueve, que actúa, que lucha, que no se detiene hasta llegar a los pies de Jesús. Imagina a una mujer anónima en medio de una multitud. Su nombre no es mencionado en las Escrituras, pero su historia quedó grabada para siempre. Durante 12 años había sufrido una enfermedad que la debilitaba, una hemorragia constante que no solo consumía sus fuerzas, sino que la hacía socialmente rechazada. Había gastado todo su dinero en médicos, había intentado todas las soluciones posibles, pero su condición solo empeoraba. La desesperación era su compañera diaria. Sin embargo, un día escucha que Jesús está pasando, y algo se enciende en su corazón, una fe que desafía su dolor, su debilidad y su vergüenza. En lugar de resignarse, en lugar de esconderse, decide actuar.
No busca llamar la atención, no grita por ayuda. Solo piensa, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Y así, débil, empujando entre la multitud, extiende su mano y toca el borde del manto de Jesús. En ese instante, algo asombroso ocurre. Su flujo de sangre se detiene. Su cuerpo recupera la salud que había perdido durante años. Pero lo más impactante no es solo su sanidad física, sino que Jesús se detiene y pregunta, ¿quién me ha tocado? En medio de la multitud, Jesús se da cuenta de que alguien lo tocó de una manera diferente. No fue un toque casual, fue un toque de fe. Cuando la mujer se atreve a presentarse temblando, Jesús la mira con ternura y le dice, «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu azote». ¿Qué significa tener fe según la Biblia? Esta mujer nos enseña que la fe no es solo una creencia, es una decisión que te impulsa a moverte hacia Jesús, incluso cuando las circunstancias te dicen que te rindas. Ella no permitió que la multitud, su debilidad ni su vergüenza la detuvieran. Su fe fue una fe que no se resignó con acento agudo, que no se quedó esperando un milagro, sino que fue a buscarlo. ¿Y tú, cuántas veces has sentido que tus problemas son demasiado grandes, que tu condición es irreversible, que no hay esperanza? ¿Cuántas veces te has sentido indigno, como si no merecieras la atención de Dios? Esta mujer pudo haberse resignado, pudo haber aceptado su dolor como algo inevitable, pero su fe la llevó a actuar. Hoy te pregunto, ¿tu fe es una fe pasiva o es una fe que se atreve a tocar el manto de Jesús? ¿Es una fe que se rinde ante las dificultades o es una fe que empuja, que avanza, que no se detiene hasta alcanzar la presencia de Dios? Jesús sigue siendo el mismo. Su poder no ha cambiado. Pero Él sigue buscando a aquellos que, como esta mujer, tienen una fe que se mueve, una fe que no se rinde, una fe que toca. No importa cuán grande sea tu problema, cuán larga haya sido tu lucha, o cuán débil te sientas. Si te atreves a acercarte a Él con fe, Él no solo puede sanar tu cuerpo, puede sanar tu corazón, puede restaurar tu vida. Entonces, ¿qué necesitas hoy de Dios? ¿Sanidad física? ¿Paz en tu corazón? ¿Liberación de una carga que has llevado por años? No esperes que las circunstancias cambien para creer. Decide hoy acercarte a Jesús, decide tocar su manto. Porque una fe que se atreve a tocar es una fe que recibe respuesta. Dios no es indiferente a tu sufrimiento. Jesús se detuvo en medio de una multitud solo para atender a esta mujer. Y hoy también está dispuesto a detenerse por ti, a escucharte, a tocar tu vida. No porque seas perfecto, sino porque decides acercarte a Él con fe. ¿Te atreves a tocar su manto hoy? Ahora quiero que imagines a un hombre llamado Jairo, un líder de la sinagoga, un hombre respetado y conocido en su comunidad. Pero en este momento, su estatus, su reputación, su posición social no significan nada. Su corazón está destrozado. Su hija, su pequeña, está muriendo. Jairo, desesperado, olvida su orgullo, su posición y se lanza a los pies de Jesús, suplicando, «Mi hija está agonizando. Ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva». Jesús, siempre movido por la compasión, acepta ir con él. Pero en el camino sucede algo inesperado. Una mujer, la misma que sufrió por 12 años, toca el manto de Jesús y es sanada. La multitud se detiene, Jesús habla con ella, y Jairo espera, esperando que el tiempo no se agote para su hija. Y entonces llega la noticia que Jairo temía: «Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro». Esas palabras son como un golpe devastador. La esperanza de Jairo se desvanece en un instante. Pero antes de que el dolor lo consuma, Jesús lo mira y le dice: «No temas, cree solamente». ¿Qué significa tener fe según la Biblia? Para Jairo, la fe fue confiar en Jesús incluso cuando todo parecía perdido. No fue una fe que evitó el dolor, fue una fe que lo sostuvo en medio del dolor. No fue una fe que evitó la muerte temporal de su hija, fue una fe que lo llevó a ver la vida volver a su pequeña. Jesús llega a la casa de Jairo, y la multitud llora y se burla cuando él dice: «La niña no está muerta, solo duerme». Pero Jesús toma la mano de la niña y le dice: «Talita cumi», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». Y la niña se levanta, sana, viva, restaurada. La fe de Jairo fue una fe que perseveró. No se rindió cuando escuchó la peor noticia de su vida. No dejó que el dolor lo separara de Jesús. Al contrario, se aferró más a él. Porque la fe verdadera no es una fe que nunca enfrenta pruebas, sino una fe que permanece incluso en medio de las peores pruebas. ¿Alguna vez has sentido que tus sueños, tus planes o incluso las personas que amas han muerto?
¿Alguna vez has recibido una noticia que te hizo perder la esperanza? Tal vez sientes que ya es demasiado tarde, que ya no hay nada que hacer. Pero escucha las palabras de Jesús para Jairo. No temas, cree solamente. La fe no siempre evitará que enfrentes dificultades, pero te sostendrá a través de ellas. No siempre evitará que escuches malas noticias, pero te permitirá ver cómo Dios transforma esas malas noticias en milagros. Jairo creyó cuando parecía no haber esperanza, y su fe lo llevó a ver a su hija vivir. Hoy, quiero preguntarte, ¿qué situación parece muerta en tu vida? ¿Es un sueño que abandonaste? ¿Una relación que se ha roto? ¿Tu propia fe que se ha debilitado? ¿Estás dispuesto a creer, incluso cuando parece imposible? La fe no niega la realidad, pero confía en que Dios tiene la última palabra. Y la última palabra de Dios es siempre vida, esperanza y restauración. Jesús no ha cambiado. Él sigue diciendo, no temas, cree solamente. No permitas que el dolor te robe la fe. No permitas que las malas noticias te hagan perder la esperanza. Como Jairo, aférrate a Jesús, porque cuando Él está presente, incluso la muerte se convierte en vida. Hoy es el día de recordar que la fe no siempre evita la tormenta, pero siempre te lleva a ver el milagro. ¿Estás dispuesto a creer, incluso cuando parece que todo está perdido? Porque para Dios, nada está perdido, y ningún corazón herido está fuera de su alcance.